Hola, habitantes del YouTube. Antes de comenzar quiero decirles que ahora que YouTube me quito la monetización, igual seguiré subiendo vídeos como pueda, y ahora que no me pagan por eso, sabrán que lo hago porque me gusta hacerlo. Ya no hay miembros del canal, por lo que solo sabré si quieren la siguiente parte si dan suficientes likes. Igual espero que les guste, y que muestren su apoyo con likes, comentarios o simplemente compartiendo el vídeo. En fin, ya saben el resto. La historia en sí no me pertenece, le pertenece a su autor cuyo link dejo en la descripción. No olviden dar me gusta si les gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de las novedades del canal. Y una vez aclarado eso, disfruten esta historia. Capítulo 19. El alimentador nocturno. Ya era de noche en la isla hirviente, el sol se había puesto hacía apenas 2 horas. Los grillos cantaban y toda la fauna estaba ocupada con sus asuntos. Sin embargo, de repente, todo quedó en silencio, en un silencio sepulcral. Algo acechaba entre las sombras y se movía a velocidades increíblemente rápidas entre las líneas de árboles. En tan solo unos segundos se detuvo al escuchar un ruido a lo lejos. Sin dudarlo, la bestia aceleró hacia la dirección de donde provenía el sonido. En poco tiempo, estaba viendo una manada entera de demonios que tenían atributos de toros, cada uno con grandes cuernos. Estas cosas eran voluminosas y de un tamaño enorme. No es exactamente algo con lo que una persona normal no querría meterse. Sin embargo, lo que los acechaba tenía otras intenciones. Se quedó allí sentado observándolos como si estuviera esperando una oportunidad perfecta. La manada siguió avanzando y cruzó un pequeño arroyo. Uno de los toros dejó de inclinar la cabeza para beber un poco de agua, pero no tardó en levantarse, percibió el olor de algo y se acercó. Muy cerca, giró en dirección a lo que los acechaba. A pesar de que su valiente postura demostraba que estaba listo para luchar, este pobre animal no se dio cuenta de lo que estaba enfrentando, pues entonces el depredador que lo acechaba salió disparado y asustó al toro, arrancándole un trozo entero del estómago, lo que provocó que mucha sangre e intestinos se derramaran en el suelo y lo mataran al instante, mientras emitía un grito doloroso que alertaba a la manada. Al oír a su miembro caído, la manada comenzó a correr. Todos sabían que en la posición en la que se encontraban ahora, eran blancos fáciles. Mientras corrían, la misteriosa criatura atravesó a uno de los toros y envió sus intestinos, sangre y huesos destrozados por todos lados. Un poco de la sangre cercana salpicó a uno de los otros que estaban cerca. Luego, otro le atravesó el pecho delantero y lo destruyó, haciendo que su cuerpo trasero y otras partes del cuerpo rodaran por el suelo mientras la sangre se salpicaba en el suelo. Para entonces, la manada había logrado finalmente salir a campo abierto. El primer movimiento de la manada fue agruparse y tomar posiciones, demostrando que ahora que estaban juntos, estaban listos para luchar. A pesar de que eran muchos, esa ventaja no les sirvió de nada. El depredador salió corriendo y cortó a uno de los toros por la mitad, justo en el medio del cuerpo, justo en el maldito centro. Tejidos, órganos, huesos, todo. La vista de su amigo siendo masacrado los asustó muchísimo y uno que estaba cerca se quedó con la cara llena de sangre. En cuestión de segundos, todo empezó a ir por mal camino. Toda la manada entró en pánico. Todos empezaron a entrar en pánico y algunos miembros del grupo cometieron un grave error. Ahora, todos los miembros de la manada estaban muriendo. Uno por uno, todos fueron asesinados de manera brutal. Uno perdió la cabeza, se lanzó hacia otro y le cortó un trozo entero de la columna vertebral superior antes de lanzarse hacia otro demonio toro y descuartizarlo en múltiples pedazos antes de saltar hacia otro demonio y arrancarle pedazos de la cabeza a un pobre toro sin apenas esfuerzo. En poco tiempo tenemos una toma de la luna que estaba llena esa noche y a pesar de su belleza no silenció ni atenuó los dolorosos gritos de agonía de las pobres criaturas que murieron indefensas a manos de este monstruo. 2 días después. En la biblioteca, hoy era un día normal para Amity, que acababa de terminar de leerles a los niños. Gracias, señorita Amity, dijo el grupo mientras se despedían de ella por ese día. Cuídense, los veré la próxima vez. Ella respondió devolviéndole el saludo con una sonrisa, sintiéndose un poco bien también. A menudo me pregunto si realmente lo haces para obtener puntos extra o si simplemente eres demasiado terca para admitir que lo disfrutas inmensamente, preguntó una voz, sorprendiendo a Amity, quien se dio vuelta y vio a alguien detrás de ella leyendo un libro grande.
La lectora procedió a bajarlo y vio que era Wilhelm, que sonreía con una mueca de satisfacción por haberla asustado. Al ver que era solo él, se calmó frunciendo un poco el ceño ante su actuación. ¿Qué estás haciendo aquí? Pasaba a ver cómo estabas, pero vi que estabas leyéndoles a los más pequeños. Así que decidí ser educada y esperar a que terminaras. ¿Eh? Ella estaba confundida y levantó una ceja mientras él explicaba. Por lo que escuché mientras estaba en cama, resumió el pelirrojo mientras se ponía de pie. Las cosas en Exide se pusieron bastante agitadas. Y estaba preocupado por ti. Al oír esto, Amity se sonrojó un poco, pues él se acercó a ella y vio que estaba bien, e incluso ella misma había admitido que había sido muy amable y dulce. Sin embargo, rápidamente negó con la cabeza. Bueno, gracias, pero estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Te sientes mejor? Mucho. Wilhelm asintió con la cabeza antes de tararear con interés mirando algo. ¿Qué es? Aún hay un niño ahí. La pelirroja señaló a un niño pequeño que leía un libro solo cerca de uno de los estantes. Curiosa, Amity se acerca al niño y se arrodilla. Disculpe, ya terminé de leer, le dijo, pero él la ignoró. Hola. Él siguió ignorándola. Hola. Ella alzó un poco la voz, pero el niño seguía sin reconocerla y, al poco tiempo, Wilhelm se paró a su lado. No lo entiendo. ¿Por qué me ignora? Es solo una suposición menor, pero creo que es sordo, comentó Wilhelm antes de arrodillarse junto a ella. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, pero averigüémoslo. Tocó el hombro del niño, lo que captó su atención y se dio la vuelta. Cuando lo hizo, Wilhelm comenzó a usar el lenguaje de señas. Lo siento, pero mi amigo estaba tratando de hablar contigo y no respondiste. Perdón por preguntar, ¿pero eres sordo? Recibió un asentimiento del niño. ¿Sabes el lenguaje de señas? Recibió un asentimiento. ¿Lees los labios? Otro asentimiento. Wilhelm miró a Amity. Bueno, eso responde a esa pregunta. Regresó al chico que había firmado. ¿Necesitabas algo? Mi amigo estaba tratando de decirte que tus otros amigos se fueron hace poco. Deberías alcanzarlos. Está bien, gracias, señor. ¿Estarás bien solo? Wilhelm recibió un asentimiento como respuesta y el niño se fue dejando a Amity un poco sorprendida por lo que vio. ¿También sabes lenguaje de señas? Sí, la verdad es que no fui capaz de hablar hasta los 8 años. ¿En realidad? Sí, la razón fue porque cuando nací mis cuerdas vocales no estaban completamente desarrolladas, por lo que tardó un poco de tiempo en madurar a medida que crecí. ¿En serio? Vaya, eso debió haber sido estresante para tu madre si no pudo oírte llorar. Así fue, admitió la pelirroja con una mirada solemne, y Amity conocía esa expresión de cualquier lugar. No te llevas muy bien con tu madre, ¿verdad? Como ya he dicho antes, es complicado. ¿Y tú? Amity no respondió a eso, solo miró hacia otro lado sosteniendo su brazo derecho. Creo que deberíamos cambiar de tema. De acuerdo. Ah, sí. Eso me recuerda. Me preguntaste hace un tiempo si podría presentarte algún otro manga. ¿Aún estás interesado? Realmente me encantaría, admitió. Entonces no digas más, echemos un vistazo. Minutos después de pasar el rato y charlar con Amity, Wilhelm salió de la biblioteca y comenzó a caminar hacia su casa. Mientras lo hacía, alguien desde la distancia comenzó a seguirlo. Durante unos 10 minutos, la figura siguió a Wilhelm por toda la ciudad y luego procedió a bajar por un callejón. Cuando Wilhelm giró en la esquina, también lo hizo la figura que lo seguía. Cuando la figura giró en la esquina, Wilhelm no estaba allí, para gran confusión de la figura. Era un callejón sin salida, no había forma de que pudiera haber ido. ¿O sí? Desde arriba, Wilhelm estaba observando a la figura moverse, esperando que quien lo estuviera siguiendo llegara al lugar correcto antes de saltar y aterrizar sobre su acosador. Al aterrizar, la figura gimió y su capucha se aflojó, revelando que no era otra que Lilith. Por una fracción de segundo, Wilhelm adoptó una expresión de sorpresa que al instante se convirtió en una mirada fulminante. Wilhelm. A pesar de la tensión y la situación, Lilith hizo todo lo posible para mantener la calma. Lilith, ¿alguna última palabra? Saludó y cuestionó la pelirroja. Esperar. Una mala elección. Wilhelm responde mientras Lilith lo patea, extiende su bastón y lo lanza hacia atrás, pero él lo bloquea.
Luego, Lilith se pone de pie de un salto y comienzan a dar vueltas esperando que el otro haga su siguiente movimiento. Entonces, después de todo este tiempo, ¿finalmente estás aquí para terminar lo que empezaste? Wilhelm cuestionó cada palabra que decía con veneno y enojo. Ella negó con la cabeza en respuesta. No. No estoy aquí para eso. Wilhelm, por su parte, no parecía tan convencido. Oh, por favor, ahórrate las bromas. ¿Por qué si no vendrías? Porque necesito tu ayuda. Wilhelm intentaba procesar lo que ella decía. ¿Qué fue eso? Juro que me equivoqué con lo que escuché. Dije que necesito tu ayuda. Repitió Lilith diciéndolo mucho más fuerte con un dejo de fastidio. Inclinó la cabeza hacia la derecha. ¿Y por qué siquiera consideraría hacerlo? Porque ha habido una serie de ataques. Él se burla de eso. ¿En serio? ¿Necesitas mi ayuda para lidiar con los bandidos? No tengo ningún interés en eso. Si ese es el caso, entonces tú y tus seguidores idiotas están descuidando su supuesto deber. No es eso. Ah, ¿sí? ¿Y entonces qué? Creo que un dragón está detrás de los ataques. Al oír esto, llamó su atención. Es así. Él y Lilith se detuvieron mientras él se cruzaba de brazos y le levantaba una ceja, sin poder creerlo. ¿Y tienes pruebas? ¿Evidencias que respalden esa teoría de esos supuestos ataques? Ella también se detiene y le muestra algunas fotos. Él las examina rápidamente y tararea. Y parece que sí. Esto es obra de un dragón. Se las devuelve. ¿Por casualidad has hecho enojar a alguno? No. Wilhelm, sabes que eres el único en la isla que tiene más conocimiento sobre ellos que el líder del aquelarre de las bestias. Pone los ojos en blanco al oír esto. Entonces Everwolf no es suficiente para ayudarte. No me sorprende. Porque, si bien puede ser la mejor, solo tiene una pequeña cantidad de conocimiento sobre ellos. No habría venido a buscarte a menos que no tuviera otra opción. Que tú, hace una pausa y se pone a pensar. Por mucho que me encantaría entrenar contigo, si realmente hay un dragón detrás de esto, entonces esto es serio. Ella adquiere una mirada algo esperanzada. Entonces, ¿me ayudarás? No. Solo hago esto porque nuestros intereses coinciden. Hasta hace poco solo había oído historias como esta y tenía intención de investigarlas por mi cuenta. Entonces, ¿estarías dispuesto a una tregua? Supongo que sí, ya que se me ha presentado la oportunidad, admitió Wilhelm. Pero ten en cuenta que, si esto es una trampa, te mataré sin dudarlo, lo más rápido y sin dolor posible. Además, seguiremos mi ejemplo. Tampoco haremos demasiadas preguntas. Si no, podemos continuar con nuestra pelea. Ella hace una pausa por un momento y piensa en ello antes de asentir ante esta propuesta. Excelente. ¿Nos vamos? ¿Sabes siquiera qué tipo de dragón está detrás de estos ataques? Escuchar esta pregunta hizo que Wilhelm se detuviera y suspirara. Me temo que no, admitió la pelirroja. Tenía la esperanza de encontrar algunos testigos que me ayudaran a hacer una lista de sospechosos, pero aún no he tenido tiempo. Supongo que no tienes una lista. En realidad, sí. Estaba yendo a ver a un granjero que está en las afueras de Bonesbu Road. Es bueno saberlo, dijo Wilhelm antes de que Lilith sacara una máscara de mascarada, lo que hizo que la pelirroja levantara una ceja confundida. Ella explicó. Quizás necesites usar esto, por si acaso. Muy bien. Puedo trabajar con eso. Fuera de la ciudad, los dos salieron montados en el bastón de Lilith, la bruja, por supuesto, con Wilhelm justo detrás de ella, luciendo la máscara que ella le había dado para que se la pusiera. Ninguno de los dos dijo una palabra. Era realmente incómodo, ya que Lilith no había estado en mucho contacto con Wilhelm desde el incidente. E incluso ahora le estaba costando mucho romper el hielo. Al final lo logró. Entonces, ¿cómo has estado? Lilith no recibió respuesta de él. Entonces, ya que estamos cazando un dragón, ¿por qué no hablar al menos un poco? Solo estoy aquí para investigar y encontrar al culpable. No me interesa hablar, respondió con frialdad. Está bien, lo entiendo. Entonces, todavía no he tenido suerte encontrando a mi hermana Eda. ¡Qué sorpresa!, susurró la pelirroja con sarcasmo. Lilith entonces procedió a gemir en voz alta por la frustración. Ah. Miren. ¿Podemos no silenciar esto, por favor? Muy bien, ¿quieres hablar?
¿Qué tal si me cuentas por qué exactamente enviaste un basilisco mayor a Glandus y Exide? Y si la memoria no me falla, están extintos desde hace 300 años. ¿No es una extraña coincidencia que aparezcan ahora de repente, de la nada? No, no lo hago. Entonces, ¿por qué se disfrazó de inspector de vuestro aquelarre? Lo digo en serio, Wilhelm, no tengo ni idea de lo que estás hablando. He oído hablar de los informes, pero tampoco hay ninguna prueba que respalde esas afirmaciones. ¿De verdad me tomas por tonto como lo has hecho antes? Preguntó levantando una ceja. Si es así, estás muy equivocado. Se burla sacudiendo un poco la cabeza. Les dices constantemente a los niños que tu aquelarre lucha por la paz, la justicia y el honor, protegiendo las islas que llamamos hogar. Y aún así tienes la audacia de usar a los inocentes para promover tus propios intereses. No es nada de eso. Guillermo I nunca aprobó semejante cosa. Una vez creí en ti sin dudarlo ni vacilar, pero esa confianza se hizo añicos hace años. Ahora, no eres más que un engañador. ¿Qué? Ella se quedó confundida al escuchar esto. ¿De qué estás hablando? Tengo el cuerpo, aclaró Wilhelm ganándose una mirada de sorpresa de Lilith. Espera, ¿en serio? ¿Cómo de...? Tú tienes tus métodos y yo tengo los míos, respondió el pelirrojo en un tono monótono. Y mira por dónde vas. Gritó señalando hacia adelante y por apenas unos centímetros casi se estrellaron contra un árbol. Ni una palabra, dijo Lilith claramente avergonzada por lo sucedido, haciendo sonreír a Wilhelm. Lo dijiste tú, no yo, dijo, lo que le valió el ceño fruncido a la bruja, que procedió a bajar, lo que indicaba que habían llegado a su destino. Una granja que se encontraba a 15 kilómetros de la ciudad y donde ocurrió el incidente más reciente. Una vez que aterrizaron, Wilhelm caminó delante de ella. Espera un minuto, ¿qué estás haciendo? Obviamente, estamos reuniendo información, respondió Wilhelm. Además, creo que lo mejor es que te quedes aquí y no te molestes hasta que te diga que puedes salir. ¿Y por qué exactamente? Porque ver al jefe del aquelarre del emperador con alguien tan buscado como yo dejaría una mala impresión, ¿no? No obtuvo respuesta. Y con esto doy por terminado mi caso. ¿Dónde se supone que debo esconderme? Wilhelm suspiró molesto y se volvió hacia ella. Mira, desde arriba. Obviamente, respondió antes de regresar a la parte delantera de la casa de campo. Después de tocar la puerta, se abrió y apareció un brujo de unos 40 y tantos años que vestía ropa hecha con pieles de animales. ¿Puedo ayudarle? Sí, me enteré de lo que le pasó a su manada y estoy investigando los incidentes. ¿Me puede conceder un minuto de su tiempo? No eres del periódico local, ¿verdad? Si es así, mejor lárgate de aquí. Ya te he contado todo lo que pasó. Señor, le aseguro que no estoy con ese grupo. Entonces, ¿con quién estás? Simplemente estoy haciendo mi parte por la isla. ¿El aquelarre del emperador? No. Al oír esto, el granjero miró a Wilhelm sin saber si debía hablar o no. Pero, considerando que de todos modos lo habían catalogado de loco, pensó que lo mejor sería terminar con esto de una vez para que lo dejaran solo en paz. Está bien, entra. Muchas gracias, señor, dijo Wilhelm mientras entraba en la casa y se dirigía a la sala de estar mientras el granjero cerraba la puerta detrás de él. Señalando el sofá, Wilhelm se sentó y rápidamente comenzó a hacer preguntas mientras sacaba una pequeña libreta. Si se me permite la pregunta, ¿cuánta tierra tenéis aquí? Alrededor de 200 acres. Mi familia es dueña de esta granja desde hace aproximadamente 2 generaciones. Pero ahora estoy preocupada por mi familia. ¿Por qué es eso? Bueno, hace una semana aproximadamente, mientras volaba sobre el bosque, escuché algo. Y, honestamente, tampoco tenía idea de qué era. ¿Cómo sonó? Fue como un gemido fuerte, si fuera más fuerte te dolerían los oídos. Ese tipo de cosas, escribió Wilhelm en sus notas. ¿Qué hora era esto? Yo diría que fue aproximadamente 1 hora después de la puesta del sol. Pasaron los días y nunca más lo escuché. Pero entonces, hace 2 días, sucedió algo. El tono del granjero estaba cambiando a un tono mucho más tranquilo. Aproximadamente alrededor de la medianoche, la naturaleza me llamó y mientras me iba a la cama, escuché a mi manada actuar de manera extraña y luego, en un par de minutos, estaban gritando. De agonía. Al oír esto, Wilhelm se dio cuenta de lo terrible que era oírlo y el brujo le dio más detalles espeluznantes. Fue tan horrible y desgarrador oírlos.
Así que salí con mi bastón para ver qué demonios estaba lastimando a mi manada. Y cuando estaba a 5 millas de distancia, todo quedó en silencio. Un silencio de muerte, los gritos simplemente cesaron. Cuando llegué a mi manada, se me cayó el estómago, toda la mañana había sido masacrada. ¿Tan malo? Sí, así de mal. ¡Guau! Después de ver el estado de mi manada, vi algo más corriendo hacia el bosque. Esto llamó la atención de Wilhelm. ¿Qué viste exactamente? Trató de describir lo que había visto. Es difícil de explicar, se movía tan rápido que ni siquiera podía ver lo que era. Solo era una forma oscura. ¿Lograste distinguir algún tipo de rasgos? Preguntó Wilhelm. No, pero esta cosa era bastante grande. Si tuvieras que estimar su tamaño, ¿cuál adivinarías? Quizás 8 metros. Entonces, esta bestia mediría unos 26 pies de largo, añadió Wilhelm a sus notas. Probablemente pesaría alrededor de 2500 libras, ¿emitía algún ruido distintivo? ¿Había algún tipo de olor? No había ningún olor, pero se oía un ruido constante de cacareo. Interesante, Wilhelm continuó añadiendo más información a sus notas. Ahora, el ganado. ¿En qué condiciones se encontraba? Ni siquiera necesito decírtelo. Diablos. Puedo mostrártelo. En realidad. Sígueme. El brujo mayor le hace un gesto a Wilhelm para que lo siga y, desde atrás, Lilith los sigue desde arriba, observándolos, esperando la señal. Está justo aquí. Señala hacia el granero. Y esto fue hace solo 2 días, ¿no? Sí, es cierto, respondió el brujo mientras comenzaba a abrir las puertas del granero. Una vez que las puertas se abrieron de par en par, Wilhelm se sorprendió por lo que vio. El pelirrojo había visto muchas cosas, incluso a depredadores muertos. Sin embargo, esto realmente se llevó la palma. Frente a él yacían distintos cadáveres, todos ellos gravemente mutilados. Uno de ellos estaba completamente destrozado, con partes del cuerpo esparcidas, órganos esparcidos y huesos destrozados. Y luego había otro cuerpo cortado por la mitad, directamente hasta el cuerpo. ¿Esto es lo que encontraron? Preguntó Wilhelm mientras se arrodillaba para examinarlos. Sí, algunos miembros del aquelarre de las bestias vinieron aquí y todos dijeron lo mismo. Nunca habían visto algo así antes. Nunca. ¿Qué crees que sea? No lo sé. ¿Te importaría si sigo examinándolos? Seguro, por supuesto. El brujo se fue y dejó que Wilhelm continuara con su trabajo en paz. Después de escuchar para asegurarse de que el dueño de la granja se había ido, Wilhelm silbó para llamar a Lilith y ella se acercó. Pero cuando lo hizo, la líder del aquelarre del emperador se cubrió la boca en estado de shock y se atragantó antes de correr hacia un arbusto afuera para vaciar el contenido de su estómago. Mientras lo hacía, Wilhelm tarareaba con interés, aunque estaba perturbado por las muertes. Porque esto hizo que su mente de detective se pusiera en marcha. Una vez que Lilith terminó, se quitó la boca de encima y entró en el granero, todavía tratando de asimilar lo que estaba viendo. ¿Qué pudo haber hecho esto? Ella se arrodilló junto a él. Wilhelm. Tarareó mientras miraba el segundo cadáver y notaba la forma en que fue asesinado. Este fue un asesinato limpio, no hay marcas de mordeduras, nada, es solo un corte limpio, incluso a través de un hueso sólido, limpio por la mitad como en una carnicería. Miró el otro cadáver. Pero el asesino atravesó a este. Espera, ¿quieres decir que un solo animal causó todo esto? Creo que sí, y además es un depredador muy audaz, respondió Wilhelm mientras se ponía de pie. No puedo decir qué lo hizo, necesito investigar el lugar del asesinato. Minutos después, tras recibir instrucciones del granjero, el dúo se dirigió al campo para encontrar el lugar de la matanza. Sin mucho esfuerzo, lo encontraron tras ver toda la sangre seca que aún permanecía en el mismo lugar. Eso es, mucha sangre, dijo Lilith, señalando obviamente lo obvio mientras Wilhelm hacía un círculo de hechizos y lo usaba él mismo, lo que hizo que sus ojos proyectaran luces naranjas al examinar el suelo y ver el contorno de las huellas. Aunque el ataque había ocurrido hace 2 días, las huellas aún estaban frescas. Estaban todos apiñados aquí, intentando defenderse. Pero eso no fue suficiente. Uno a uno, fueron asesinados de forma brutal. Los cadáveres me cuentan lo suficiente de lo que pasó. Mueve la mirada escaneando el área y ve múltiples rastros de pisadas que vienen de una dirección y luego van hacia otra. Interesante. ¿Qué es? Preguntó Lilith.
Siempre corría en línea recta hacia la manada y mataba a uno. Luego, probablemente dando un giro rápido, volvía sobre sus pasos como cuando se lanza una pelota en una habitación pequeña y rebota rápidamente contra las paredes. Así fue como mató a la manada. ¿Puede realmente algo moverse tan rápido? Pueden hacerlo. Se movió de un lado a otro siguiendo las huellas, buscando por dónde iban en el campo en busca de un rastro determinado. Y normalmente lo que viene a la mente en términos de velocidad es un o'clock, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 millas por hora. Pero no es así como matarían a sus presas. Uno haría que una manada como esta se separara y atacara a los miembros vulnerables, como los jóvenes, los ancianos y los heridos. Luego los arrastrarían y se los comerían. Pero en este caso, algo simplemente salió aquí y mató a toda la manada sin siquiera intentarlo. Es como un juego de niños. ¿Y en qué estado se encontraban los cadáveres? Bueno, dos especies me vienen a la mente con un cuerpo cortado limpiamente por la mitad. Y esa sería la cola de sable del norte. Sus colas son capaces de cortar a través de la piedra. Pero nunca vuelan tan lejos de sus territorios. La otra, por lo general algo así sería Skullvaser, cargan contra sus presas y las matan con fuerza bruta en lugar de usar sus dientes para matar a la presa. Sin embargo, hay un problema, solo vienen a estas islas durante la temporada de apareamiento cada 4 años. Aún así, solo quedan 2 antes de que vengan. Entonces, descartando a esos sospechosos, ¿qué cree que causó esto? Sea honesto. Wilhelm miró por encima de su hombro por un breve momento y continuó siguiendo las huellas. No sé, se detuvo, interrumpió su respuesta y apagó su hechizo de rastreo que captó la atención de Lilith. ¿Qué es? ¿Por qué te detuviste? El pelirrojo no respondió a su pregunta, en cambio se arrodilló sobre algo. Al ver esto, Lilith miró hacia abajo para ver lo que estaba mirando e hizo lo mismo. Lo que encontraron fue una gran huella en el suelo. Los dedos tenían al menos 4 pies de largo y estaban separados por 5 pulgadas. ¿Lo reconoces? No, no. No había visto esto antes, respondió Wilhelm mientras pasaba sus dedos por la pista, casi pareciendo haberla memorizado. ¿Hablas en serio? Al escuchar esto, la pelirroja la miró con el ceño fruncido y molesta. Lo dije por una razón, ¿no? Replicó mientras se levantaba e incluso Lilith se dio cuenta de que tenía razón y se puso de pie ella misma. Bueno, ¿qué podría ser? Wilhelm se puso a pensar. Tengo algunas ideas, pero solo hay una pequeña variedad de dragones que tienen 4 dedos. Y ninguno de ellos es el dragón de los que hablé antes. Los Skullvasers tienen 6 dedos, mientras que los Ooclocks tienen 3. El problema es que los dragones con 4 dedos ni siquiera son nativos de esta parte del inframundo. Wilhelm la mira. ¿Hay otras personas por aquí que hayan informado de asesinatos como este? Incluido este, 3 en total, hasta ahora. Respondió ella. ¿Quieres verlos también? Tenemos que hacerlo. Llévame con ellos, dijo entre dientes y usó una palabra en particular, pero se aguantó. Por favor. Está bien. Habían pasado las horas y los vemos a ambos en las afueras del pueblo. Después de entrevistar a ese granjero, se dirigieron a otros residentes locales que vivían a un par de millas de Bonesbow Road. Cada uno de ellos dio una descripción de lo que habían visto y, al igual que en la granja, su ganado fue mutilado de una manera espantosa. En ese momento, Lilith estaba dentro de una tienda local abasteciéndose de algunos suministros y comprando algunas cosas para Wilhelm, las cuales estaban escritas en una pequeña lista. En cuanto al pelirrojo, estaba examinando un mapa que tenía marcas de los lugares donde habían ocurrido todos los ataques extraños. Estaba marcando los lugares, pero tenía cuidado de no cometer errores. Al mirar hacia allí, vio que Lilith arrastraba suministros en un gran saco, uno de un tamaño bastante decente. Y lo estaba pasando mal. Claro que los residentes de la isla hirviente eran más fuertes que los humanos, pero incluso ellos tenían sus límites y eso incluía a la propia líder del aquelarre del emperador. ¿Sabes que podrías ayudarme a llevar esto?, se quejó. Creo recordar que lo dije varias veces, respondió Wilhelm volviendo a concentrarse en el mapa. ¡Qué ironía! Al principio iba a replicar, pero no dijo nada, así que se acercó a su bastón y ató el saco al objeto flotante. Una vez que supo que estaba asegurado y en su lugar, Lilith miró por encima del hombro de Wilhelm y observó cómo conectaba todos los puntos que rodeaban un área determinada. Supongo que ya has identificado dónde podría estar, ¿no? Tu suposición es tan buena como la mía, respondió Wilhelm.
Pero al mismo tiempo, todavía es demasiado pronto para decirlo. Podría haberse ido ya, o incluso haber abandonado la isla y haberse ido a otro lugar. Por eso tenemos que ir aquí y pronto. Dentro de 4 horas oscurecerá. Ya había anochecido y por suerte para ellos lograron encontrar una pequeña cueva, que estaba deshabitada y era muy fácil de defender. Dentro de la cueva vemos a Lilith sacando algo de comida para preparar la cena de la noche. Lo único que faltaba era leña, que Wilhelm acababa de traer consigo. Al llegar a la mitad, primero colocó la madera en un pozo de fuego improvisado rodeado de pequeñas piedras que él y Lilith habían reunido antes. Después de asegurarse de que la madera estuviera bien ordenada en el pozo, tomó un palo largo, lo colocó en el fondo y comenzó a girarlo rápidamente en el fondo. Al notar esto, Lilith levantó una ceja confundida. ¿Qué estás haciendo? Encendiendo el fuego, respondió Wilhelm aumentando la velocidad con la que frotaba el palo. ¿No sería más fácil usar magia? La magia no lo hace todo por nosotros, dijo Wilhelm mientras continuaba con lo que estaba haciendo, haciendo que Lilith suspirara mientras se acercaba y se arrodillaba. Wilhelm, déjame, de repente empezó a salir humo del pozo y, como era de esperar, el fuego del campamento estaba encendido. ¿Qué decías? Preguntó la pelirroja con una sonrisa de satisfacción disfrutando mucho del rostro sorprendido de la bruja. Unos momentos después, mientras el fuego seguía encendido, Wilhelm añadió un par de trozos más pequeños de madera. Acababan de terminar de cenar cuando, de repente, oyeron algo a lo lejos. Parecía un chillido agudo, pero parecía más bien un gemido. Al oírlo, ambos dirigieron su atención hacia la entrada de la cueva. ¿Qué fue eso? No tengo la menor idea, respondió Wilhelm antes de que comenzaran a escuchar aullidos junto con lo que habían escuchado antes y lo que sonaba como un fuerte desgarro de carne. ¿Qué demonios? Preguntó Lilith mostrando que comenzaba a asustarse un poco y agarró su bastón por si acaso y el aullido comenzaba a hacerse más fuerte y por lo fuerte que era indicaba que había más de uno. ¿Estás escuchando esto? Wilhelm asintió con la cabeza confirmando, por lo que ambos se quedaron allí en silencio y poco tiempo después de un solo grito, todos los aullidos cesaron. Espera, escucha, dijo el pelirrojo, que guardó silencio durante unos segundos antes de hablar. Se detuvo. Es una locura. Es exactamente lo que dijo el granjero con su rebaño. ¿Por qué está tan tranquilo ahora? Lilith estaba tan desconcertada como Wilhelm. No estoy seguro, sonaba como una pelea de perros masiva. Pero creo que lo que sea que estemos rastreando acaba de matar a algunos animales nuevos. Tal vez deberíamos ir a investigar y tratar de ver qué es. Antes de que pudiera irse, Wilhelm se colocó frente a ella con los brazos abiertos. No. ¿Qué? No podía creer lo que estaba oyendo. Wilhelm, acabas de oír eso. Esta podría ser nuestra oportunidad. Lo entiendo, pero si nos vamos ahora solo conseguiremos que nos maten, dijo la pelirroja con la esperanza de que ella entrara en razón. Esa cosa acaba de matar a algunos animales, y eso significa que su sed de sangre sigue viva. Salir ahora no es una decisión sabia. Saliremos con la primera luz del amanecer. Aunque quería decir algo, Lilith no podía darse cuenta de que Wilhelm tenía razón. No sabían lo que estaban cazando y, como era tan tarde y estaba tan oscuro, sería demasiado peligroso. Así que, con un suspiro de renuencia, volvió al fuego y se acostó manteniendo su bastón cerca, mientras que Wilhelm hizo lo mismo manteniendo un cuchillo justo al lado. Debido a lo que acababan de escuchar, a los dos les costó dormir esa noche. Ambos estaban demasiado nerviosos para dormir. A la mañana siguiente los dos salieron al amanecer, aunque como iban en dirección a donde venían los aullidos y los ruidos, se detuvieron en un pequeño río cercano para comer. Es una linda mañana ahora, dijo Lilith y Wilhelm tarareó en señal de acuerdo. Eso es, dijo la pelirroja antes de que escucharan el crujido de una rama a un costado y que estaba cerca. Sin saber qué era ni qué podía ser, pero para estar seguros, se prepararon para mirar hacia la dirección de donde provenía el sonido. Al cabo de un minuto, apareció un insecto zumbando antes de que un pájaro se lo comiera y se lo tragara. Al ver esto, ambos se sintieron tranquilos y suspiraron aliviados. De repente se oyó un montón de graznidos a lo lejos. ¿Qué es eso? Lilith estaba confundida por lo que estaban escuchando. Llévanos arriba, dijo Wilhelm y sin querer discutir porque ella también quería saber qué estaba pasando, ambos se subieron al bastón de Lilith que procedió a elevarse por los aires. Wilhelm, mira.
Lilith lo señaló y a lo lejos pudieron ver una enorme bandada de pájaros reunidos en un área. Llévanos allí, pero cuando estemos cerca, bájanos. Minutos después, el dúo vio algo que les dejó boquiabiertos y les dejó sin aliento. Frente a ellos se encontraban los restos frescos de una masacre. Había restos de pequeños caninos parecidos a demonios, muy similares a los de los coyotes de la tierra. Oh Dios mío, Lilith se sorprendió al ver el estado en el que estaban los cuerpos. ¿Cuántos había aquí? De un grupo de este tamaño, apostaría alrededor de 16, 17, 18, 24 tal vez. Respondió Wilhelm mientras caminaba mirando cada cadáver que pasaba mientras Lilith hacía todo lo posible por no vomitar y contener el desayuno. Tratando de no vomitar, esto es horrible, esto es igual que la manada de ese granjero. Wilhelm se arrodilló junto a uno de los cadáveres para verlo mejor. Eso es porque la misma criatura hizo esto, estos pobres caninos nunca tuvieron una oportunidad. Luego tarareó con interés mientras se acariciaba la barbilla y comenzaba a pensar. Pero algo anda mal. ¿Qué es? Todos esos cuerpos estaban destrozados hasta quedar irreconocibles, sin señales de haber sido ingeridos, sin marcas de mordeduras en ninguno de los cadáveres, nada, no se comió a ninguno de ellos, esta cosa los mató, por deporte. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Esto es malo, ¿no podemos rastrearlo o algo así? No, Wilhelm negó con la cabeza mientras se ponía de pie. Sea lo que sea con lo que estamos lidiando, se mueve con velocidad y, tal como dicen los informes, estos incidentes siempre ocurren de noche. Y eso significa que esta criatura está activa principalmente de noche. Será mejor que busquemos más señales en la zona. Aproximadamente 2 horas después, la búsqueda no dio muchos resultados y en ese momento había un fuerte viento soplando a través del bosque y los dos estaban teniendo dificultades para abrirse camino. Este viento salió de la nada. Gritó Lilith usando su mano derecha para cubrirse el rostro y así poder orientarse. Así es, asintió Wilhelm antes de notar una gran roca en la distancia. Se volvió hacia Lilith y señaló en dirección a las rocas. Allí. Podemos usar eso como refugio hasta que el viento se calme. Rápidamente, el dúo se apresuró a abrirse paso y alcanzar la roca. Cuando lo hicieron, Lilith notó que Wilhelm estaba extrañamente callado. ¿Estás bien? No. Ver todo eso realmente te molestó, ¿no? Él solo asintió y con solo mirar su expresión ella pudo darse cuenta de que algo más estaba en su mente. ¿Pasa algo? Esta vez habló. Desde que entramos en este bosque, he tenido una sensación incómoda, como si algo supiera que estamos aquí. Sé que lo sabe. Hay una criatura en este bosque Y. Estoy bastante seguro de haberla visto antes. ¿Lo tienes? ¿Cómo? Hace un par de años, fui aquí con Hilda. Investigamos incidentes inusuales como los que están sucediendo ahora. Durante el día, todo está bien y tranquilo. Pero por la noche, las cosas cambian y adquieren una sensación completamente diferente. Cuando oscureció, algo decidió surgir. ¿Qué es exactamente lo que viste? Miró a Lilith y la miró fijamente a los ojos. No lo sé. Pero realmente desearía saberlo. Cuando lo vi por primera vez, esa bestia casi me mata. Los ojos de Lilith se abrieron en estado de shock al escuchar esto. Cuando logró escapar, lo vi brevemente. Wilhelm hizo una breve pausa tratando de recomponerse un poco mientras recordaba ese viejo recuerdo que tenía. La mejor manera de explicar lo que vi es que es completamente negro. Es capaz de mimetizarse con la oscuridad y las sombras a la perfección. La primera vez que lo vi, solo logré verlo, y luego desapareció. La segunda vez que lo vi bastante bien esa vez y lo vi correr por nuestro campamento. La tercera vez, y la razón por la que menciono esto es porque está en algún lugar a la sombra de las líneas de árboles. Los ojos de Lilith se abrieron de miedo al escuchar esto y Wilhelm pudo decir que esto era alarmante para ella. Aunque no lo demostró y fue honesto con ella, también estaba alarmado por esto, pero mantuvo una cara tranquila y valiente haciendo todo lo posible por no ceder al miedo. Luego se escuchó un chillido que tomó por sorpresa a Lilith, mientras intentaba ponerse de pie Wilhelm la detuvo. No hagas nada. Simplemente actúa como si no estuviera allí. Deja que haga el primer movimiento. El chillido continuó escuchándose pero a diferencia de la última vez que lo escucharon anoche, la forma en que chilló sonaba como si estuviera incómodo. Pronto escucharon el sonido de un crujido y en la distancia, se podía escuchar que la cosa seguía chillando. ¿Por qué no se muestra?
susurró Lilith asustada por lo que escuchaba mientras Wilhelm permanecía tranquilo. ¿Está esperando? ¿Esperando qué? Es ventaja de campo. De noche. Entonces deberíamos prepararnos. Encontrar un buen lugar para tenderle una emboscada. Luego, Wilhelm solo negó con la cabeza interrumpiendo a Lilith. No importa. Porque esta noche debemos tener cuidado y lo digo en serio. Esa cosa sabe que estamos aquí. No se detendrá hasta que estemos muertos. Wilhelm, realmente deberíamos conseguir ayuda, dijo ella tratando de hacer hincapié en un punto con la esperanza de que él estuviera de acuerdo. El aquelarre de las bestias puede idear un plan para lidiar con esta criatura. No. Hasta ahora no ha acabado con la vida de ninguna bruja o brujo. Estamos aquí mismo, en su territorio. Esta noche, tenemos que intentar detenerlo. Porque esta cosa no nos tiene miedo, incluso si tuviéramos ayuda del aquelarre, ¿cuántos crees que morirían en el proceso de enfrentarlo? Aún así, sabían el riesgo de perder la vida defendiendo las islas, argumentó Lilith. Wilhelm, ya has visto lo que puede hacer. ¿Por qué tienes que ser tan terco? Porque me niego a morir esta noche. Por eso, respondió con firmeza mientras seguían esperando a que el viento amainara mientras escuchaban a la criatura chillar cerca. Poco después de que anocheciera, 2 horas después de que el viento amainara, no oían nada ni veían movimiento alguno. En ese momento, los dos estaban cerca de la fogata, haciendo todo lo posible por mantenerse despiertos, sabiendo muy bien que tenían que hacerlo. En ese momento, ninguno de los dos tenía ganas de hacerlo, pues no sabían exactamente qué había allí fuera. ¿Estaba la criatura cerca? ¿Estaba cazando? ¿Sabía dónde estaban? Estas temidas preguntas los mantenían despiertos. Sin embargo, debido al largo día que habían tenido, los dos comenzaban a sentir la necesidad de dormir. Wilhelm procedió a sacar su armónica, ganándose una mirada confusa pero sorprendida de Lilith. ¿Todavía tienes eso? Por supuesto que sí. ¿Y ahora es el mejor momento para jugar? Si voy a morir, entonces deseo escuchar esto una vez más, por si acaso. Respondió antes de comenzar a tocar. Cuando lo hizo, trajo de vuelta muchos recuerdos a Lilith. Había escuchado esta melodía incontables veces a lo largo de los años, de una persona. Una a la que estaba orgullosa de llamar amiga y hermana. Pero después de ese día, todo cambió. Tuvo que cumplir con su deber hacia la isla, una parte le dijo que estaba mal mientras que la otra le dijo lo contrario. Sin embargo, al final no hubo nada más que dolor, que llenó su corazón, además de eso también perdió algo muy importante para ella. Algo que era irreemplazable, de la misma manera que veía a su hermana. En conflicto con su amor y su deber, a menudo se preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes, cómo las cosas llegaron a ser así. No era que estuviera viviendo el sueño que había tenido desde la infancia. No, en cambio era un eterno estado de conflicto. Después de jugar unos minutos más, Wilhelm se detuvo. Desde la distancia se escuchó un grito. Rápidamente, Wilhelm agarró toda la madera restante que había reunido y la colocó dentro de la fogata para mantenerla encendida. Sin embargo, muy lentamente, sus párpados comenzaron a volverse pesados con cada segundo que pasaba antes de finalmente ceder. Cuando lo hicieron, las llamas de la fogata se extinguieron. Cuando lo hicieron, los grillos cercanos dejaron de chirriar y todo el bosque quedó en un silencio sepulcral. Ni una sola criatura emitía un sonido, hasta que se escuchó un fuerte crujido seguido del mismo chillido de antes, lo que despertó a Wilhelm y Lilith. La bruja hizo girar su bastón mientras Wilhelm usaba un círculo de hechizos para crear un cuchillo muy grande. Ambos permanecieron en silencio y con paciencia esperando que algo sucediera, sus corazones latían con fuerza en sus pechos y el sudor goteaba por sus frentes. Ninguno de los dos sabía por dónde surgiría la bestia, ni por dónde atacaría. No era una buena sensación, sabían que ahora estaban siendo perseguidos por el mismo monstruo que ellos perseguían. Desde la dirección de Wilhelm se escuchó el mismo chillido que los hizo mirar hacia las oscuras líneas de árboles donde oyeron lo que sonaba como un árbol rompiéndose y cayendo seguido de lo que sonaban como huesos rompiéndose, como si algo estuviera siendo destrozado vivo como la noche anterior. Sabiendo que esto no era bueno, y a pesar de la sensación que les decía que no lo hicieran, ambos se dieron a la fuga corriendo en dirección contraria lo más rápido que pudieron. Ninguno se atrevió a mirar atrás para ver si los seguían. Después de media hora de correr, se detuvieron. Ambos estaban exhaustos y jadeaban tratando de recuperar el aliento. ¿Pensaste que lo habíamos perdido?
Preguntó Lilith y cuando Wilhelm iba a responder, escucharon el chillido nuevamente. Wilhelm ni siquiera necesitó responder porque no lo recibió. Ahora, para su disgusto, una espesa niebla comenzaba a formarse. Desde la distancia, algo se precipitaba entre las líneas de árboles y se acercaba a la bruja y al joven brujo. Lentamente, se detuvo y miró detrás de un árbol para ver que los dos estaban de pie y preparándose para la inevitable batalla que se avecinaba. Silene estaba en el bosque nuevamente mientras esperaban que su enemigo emergiera. Entonces, la oreja derecha de Wilhelm se movió y sus ojos se abrieron de par en par. Ya viene. Agarró con más fuerza el cuchillo. Prepárate. ¿Dónde está? Preguntó Lilith pero no obtuvo respuesta. Wilhelm. Will. Muévete. Gritó Wilhelm mientras empujaba a Lilith fuera del camino y justo a tiempo porque algo acababa de arrancar un enorme trozo de un árbol detrás de ellos. ¡Guau! Lilith se movió rápidamente y evitó ser aplastada por el árbol que caía. Desde cerca, Wilhelm hizo un círculo de hechizo y lo usó en su nariz. Inmediatamente percibió el olor de la bestia. Sabía que atacaría en cualquier momento. Si no hacía algo, él y Lilith morirían, así que muy lentamente levantó su mano izquierda y la hundió lentamente en su pulgar. Haciendo una ligera mueca, Wilhelm extrajo solo una pequeña cantidad de sangre y la apretó mientras se ponía en posición de correr y rápidamente usó su mano derecha para hacer un círculo de hechizo usándolo sobre sí mismo mientras 3 gotas de sangre escapaban de su nudillo izquierdo. Con el ceño fruncido y un gruñido, Wilhelm salió corriendo. Tal como esperaba, la bestia fue tras él y por detrás evitó por poco ser golpeado cuando la criatura destruyó otro árbol antes de darse la vuelta y golpear el mismo árbol que había caído. Ahora estaba justo detrás de Wilhelm y rápidamente saltó a otro árbol y saltó mientras el monstruo detrás de él cortaba un árbol antes de hacer lo mismo con otro y atravesar otro árbol sin descanso persiguiendo a su presa. Desde la distancia Lilith escuchó con atención y a lo lejos divisó un árbol caer sabiendo que esa era la dirección que debía ir, la bruja invocó su bastón y voló tras ellos. La criatura chilló fuerte mientras destruía un gran trozo de otro árbol en su incansable persecución de Wilhelm. Lilith volaba cerca y miró hacia otro lado para ver cómo otro árbol era demolido y caía. Aprovechando la oportunidad, Lilith sacó un cuchillo y lo arrojó a la niebla. Efectivamente, oyó a la criatura gritar de dolor indicando que la había golpeado. Wilhelm, ¿qué debemos hacer? Preguntó la bruja mientras corría hacia su lado. Separaos, intentad confundirla. Pero seguid moviéndoos. Ella asintió ante la idea y salió volando con su bastón silbando a la bestia. Bueno, ¿qué estás esperando? Por aquí. Como iba a suceder después de que Wilhelm comenzó a gritarlo. Oye, cabrón feo. Estoy aquí. Gritó Wilhelm desafiante antes de correr en la otra dirección. La criatura miró en ambas direcciones donde su presa había huido y por los sonidos que escuchaba, esta cosa estaba empezando a molestarse. Mientras ambos salían corriendo, la criatura comenzó a emitir un chillido muy agudo y fuerte. Uno que fue más que lo suficientemente fuerte como para hacer que tanto la bruja como el brujo se taparan los oídos. Ambos gruñeron de dolor porque era tan terriblemente fuerte que era casi como si estuviera haciendo eco en todo el bosque. La criatura miró hacia donde corría Wilhelm y lentamente comenzó a caminar hacia él. Desesperado, Wilhelm apretó los dientes haciendo lo mejor que podía para trazar lentamente un círculo de hechizos mientras gritaba de dolor por no cubrirse los oídos. Desde la distancia, Lilith lo vio correr hacia él, con los ojos muy abiertos por el miedo, intentó gritar, pero el grito de la criatura fue demasiado fuerte. Mientras la bestia se precipitaba hacia Wilhelm con intención de matarlo, hubo un golpe de suerte. Justo a tiempo, el círculo de hechizos de Wilhelm apareció y creó un destello de luz. Cuando lo hizo, la criatura se sobresaltó y retrocedió, para sorpresa de Lilith y de Wilhelm. Desde la distancia, la bestia hizo otro intento de atacar para matarla, pero luego huyó nuevamente porque Wilhelm usó un círculo de hechizos para disparar una bola de fuego al suelo y asustarla. Su chillido se escuchó nuevamente, pero esta vez sonó como si tuviera miedo. Wilhelm miró el fuego antes de entrecerrar los ojos en dirección a donde había huido su perseguidor. Acababa de descubrir su debilidad y ahora sabían que tenían una oportunidad de luchar contra este Nightfeather. La noche siguiente fue un infierno para el alimentador nocturno. La razón fue que las mareas habían cambiado. El cazador se había convertido en la presa. Lilith llegó volando con su bastón creando un destello que la asustó y la hizo girar en dirección contraria.
Cuando lo hizo, Wilhelm apareció creando una chispa propia. Pronto apareció otra chispa y luego otra detrás de unos árboles asustando a la bestia mientras intentaba correr en otra dirección solo para ser sorprendida nuevamente por Wilhelm mientras corría hacia un área abierta. Ahora. Gritó Wilhelm y pronto un par de árboles que rodeaban al alimentador nocturno se iluminaron. Pronto Wilhelm llegó corriendo sosteniendo una antorcha y usándola para trazar un anillo de fuego alrededor de su objetivo. La bestia ahora estaba completamente aterrorizada, ahora sentía el mismo miedo de sus víctimas. No podía correr, no podía esconderse, ahora era su turno de morir. Desde la distancia, 2 lanzas fueron lanzadas y le dieron directamente en el pecho. Solo pudo gritar de dolor y, en cuestión de segundos, la maldita cosa finalmente cayó y murió mientras Wilhelm y Lilith observaban a través de las llamas. Un rato después de que se apagaran los incendios, Wilhelm y Lilith se acercaron a los restos del alimentador nocturno. Una vez que llegaron, ambos se quedaron mirándolo. Nunca me había encontrado con algo así antes, ¿podría haber más de uno? Posiblemente, no puedo decirlo con certeza, respondió Wilhelm mientras usaba su magia para crear una espada de luz y con un movimiento rápido le cortó la cabeza que tomó a Lilith por sorpresa. ¿Qué estás haciendo? ¿No es obvio? Necesitas una prueba de que lo mataste y necesito estudiarlo en caso de que alguna vez me encuentre con otro. Siempre puedo rehacer la cabeza, explicó Wilhelm mientras hacía otro círculo de hechizos haciendo que aparecieran una serie de enredaderas que envolvían el cuerpo del alimentador nocturno y comenzó a trabajar en hacer un portador para poner el cuerpo. Además, nadie sabrá que pediste mi ayuda. Así que ambos ganamos, así de simple. No lo entiendo, siempre intentas salvar a criaturas como esta. ¿Por qué no dudaste en matarla? Porque era demasiado peligroso. Si no hubiéramos hecho algo, se habrían perdido más vidas. A veces hay cosas que se pueden salvar y otras veces no hay otra opción. Este es un ejemplo de ello. Lilith procedió a recoger la cabeza y miró a Wilhelm. Wilhelm, gracias. No lo hice por ti, dijo el pelirrojo mientras colocaba el cuerpo en el transportador. Lo hice para evitar que se perdieran vidas inocentes. Una vez que colocó el cuerpo sobre el transportador, hizo un silbido y un par de dragones más pequeños bajaron volando. Una vez que Wilhelm los colocó, les ató las enredaderas a la parte inferior de las patas. Asegúrense de llevar esto a casa, amigos, les dijo Wilhelm a los pequeños reptiles voladores que escupen fuego. Después de eso, se fueron volando, dejando a Wilhelm y Lilith solos. Bueno, independientemente de eso, le hiciste un buen servicio a las islas. Luego adoptó una expresión preocupada pero tenía una sonrisa que mostraba su agradecimiento. Creo que hemos terminado aquí. Adiós. Wilhelm comenzó a alejarse, pero Lilith rápidamente se puso frente a él. ¿Qué música? La leyenda de Zelda Breath of the Wild. The Spire. Wilhelm, espera. ¿Qué pasa ahora? Preguntó el pelirrojo con fastidio. Hice mi parte para ayudar, y ahora la tregua está hecha. No tengo nada más que decirte. Comenzó a alejarse y a pesar de esto Lilith siguió hablando. Aunque he hecho cosas que podrían hacerte daño, yo, todavía me preocupo por ti, Wilhelm, se detuvo en seco, pero no miró hacia atrás. ¿De verdad que sí? Puede que pienses que no, pero digo la verdad. Ella lo miró. Ya sé cuánto te preocupas por las islas, y siento lo mismo. Pero Wilhelm, ¿podrías detenerte un momento y pensar en el conocimiento que sabes que podría ayudarlas a prosperar? Ese es mi objetivo final, respondió, mirando todavía hacia adelante. Y tengo la intención de seguir el camino en el que creo, no el que otros quieren que siga. Pero no tienes que hacer esto solo, el aquelarre de emperadores podría ayudar. ¿Ayudarme o ayudarlos? Replicó. El conocimiento es necesario, pero si se utiliza incorrectamente, solo conduce a más problemas que no se pueden resolver tan fácilmente. Pero estaré a tu lado todo el tiempo. Lilith prácticamente estaba rogando en ese momento. Lo juro. Solo, por favor, vuelve a casa. Extendió su mano hacia él. En cambio, Wilhelm negó con la cabeza antes de finalmente darse la vuelta para mirarla y bajarle suavemente la mano. Lo siento, pero no. Lilith ahora estaba realmente al borde del colapso, ya que las lágrimas comenzaron a formarse al escuchar eso. Ya es demasiado tarde para eso. No, no, tiene por qué ser, sollozó.
Tú y yo sabemos que en la vida no siempre podemos conseguir lo que queremos, tampoco siempre tenemos momentos felices en nuestras vidas, a veces tenemos que estar dispuestos a estar preparados para las consecuencias de nuestras acciones, dijo a pesar de ver las lágrimas que ahora corrían por su rostro. ¿Me dijiste eso, recuerdas? ¿Eso es lo que está sucediendo ahora? Su voz estaba ahora completamente rota y la tristeza se apoderaba de ella. Serás perseguida hasta el resto de tus días, y la próxima vez que te vea, no tendré otra opción. Lo sé, respondió él interrumpiéndola y siguió caminando. Adiós, Lilith. Por si te sirve de algo, disfruté del poco tiempo que pasamos juntos. Mientras se alejaba, Lilith estaba llorando y se dio la vuelta para alejarse, pero no sabía que eso era así a pesar de su comportamiento. Él también estaba llorando, a pesar de saber que no haría mucha diferencia y no demostrarlo, él también estaba herido, al igual que ella. Esto era algo que ninguno de los dos quería y deseaban que las cosas hubieran sido como en el pasado, como en los viejos tiempos. Pero ellos sabían que esos tiempos habían pasado y que estaban en el presente de hoy. Lo que les deparaba el futuro era incierto. Continuará.